Bienvenidos una vez más a esta conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Ya es la número 471, estamos en el 26 de marzo de este 2025. La conferencia de hoy la hemos titulado Cuando digan paz, vendrá destrucción. Sí, esto está sacado, sintetizado de un famoso versículo. Cuando digan paz, para ellos vendrá destrucción repentina. Bueno, sería muy largo. Aquí tenemos dos símbolos de la paz o dos símbolos aparentes de la paz. La paloma blanca y este símbolo de la paz, que lo he puesto como si fuera una mira telescópica, apuntando justamente a la paloma de la paz y este símbolo con la bandera de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, lo que estamos viviendo, ¿no? Tratados de paz, acuerdos de paz. Hace poco hicimos una que la titulamos La calma que precede o que antecede a la tormenta. Estamos viendo esto. ¿Viene la paz o viene la destrucción? El versículo nos lo dice, cuando digan paz vendrá destrucción. Uno dirá, bueno, ¿se aplica hoy? Es algo que va como desarrollándose y tendrá una aplicación plena en un futuro, y sabemos el año 2030, cuando aparezca ya realmente ese falso Mesías. Ahí sí se cumplirá plenamente este versículo. Pero ¿qué pasará cuando venga la ley dominical? También habrá una especie de parcial cumplimiento. Y vemos que ahora también ha habido momentos, por ejemplo, cuando cayó el bloque soviético, podemos decirlo, ¿no? Para mucha gente en ese momento, bueno, ahora sí, ya está, vino la paz. Y luego vino la destrucción. Tardó 10 años, pero en 2001 cayeron las torres y vino la destrucción. Y hoy se está hablando de paz, de paz. Llevamos 2 meses o más desde ya el final de la campaña de Donald Trump, especialmente de que Donald Trump asumió, y concretamente estos días, hoy mismo estaban en Riad, otra vez ya en Arabia, y se habla de paz, de paz. No lo puse en signo de interrogación, lo puse como el versículo, como una aplicación, vendrá destrucción. Vamos a ir hablando de esto. Argentina, judaísmo. ¿Por qué? Sí, hay muchos judíos en Argentina, dirá algunos, sí, pero bueno, tiene que ver con esto y con más cosas. Argentina liberará archivos de los nazis que se refugiaron en Argentina. Pues llegó la hora de desclasificar archivos. Lo hace Estados Unidos y Milei parece que hace todo lo que hace Estados Unidos. No hemos hablado todavía de lo de Estados Unidos porque realmente hasta ahora no he visto que haya salido nada interesante. Yo tampoco esperaba nada. Bueno, aquí tenemos la imagen de Milei, la motosierra. Tampoco hemos mostrado, quizás algunos han visto cuando fue a Estados Unidos y le regaló una motosierra a Elon Musk para los recortes. Milei, que ha tenido también sus problemas, fue acusado por un tema de estafa con una moneda cripto, pero ya sabemos, esta gente generalmente logra sortear. Mientras les tengan el pulgar arriba, van sorteando todo. Cuando desde arriba se les baja el pulgar, pues ahí las motosierras van contra ellos. Pero el tema de los nazis se sabe, Vox Populi, se sabe de muchísimos nazis, de los más importantes, y inclusive el más importante de todos también fue para Argentina. Dice, no, ese se murió. No, que no. Pero muchos de los más importantes fueron para Argentina. Estaba, por ejemplo, Adolf Eichmann, el que prácticamente, no el promotor, pero el que estuvo a cargo de la solución final de los judíos. Hicieron un secuestro impresionante el Mossad, Israel, en los años 60. Sí, fueron directamente y los secuestraron de Argentina, los llevaron a Israel y lo colgaron. Luego hubo muchos otros y ahora se está desclasificando. Yo no voy a mostrar esto, pero si a alguien le interesa, y esto yo lo recomiendo, métanse en YouTube y busquen sobre el tema de Hitler en Argentina. Últimamente, en estos últimos años ha empezado a salir toda la información. Ya muchos de los que encubrían, de gente que podía estar comprometida, han muerto, y ahora ya los hijos, los nietos, todos han empezado a hablar. Hay un hombre que se ha dedicado a recopilar toda la información, ha escrito sus libros, en YouTube está, es muy interesante, de cómo Hitler vivió en Argentina. Llegó en 3 submarinos a un lugar de la Patagonia. Dicen que ahí mismo, en esa zona, que cuando baja mucho la marea, los 3 submarinos se ven porque los hundieron. Dicen que él estaba con su mujer, la famosa, ahora se me fue el nombre, lo recordaré si Dios quiere,
que su mujer sí vivió hasta los años 80 en Buenos Aires, pero él vivía 6 meses en Argentina y 6 meses en Chile. Iba mucho, por ejemplo, a Colombia. Hay imágenes, inclusive hay una foto que está en Colombia. Dicen que ya no usaba el bigote, pero para ciertos acontecimientos él se lo ponía, era un bigote postizo, pero él se lo ponía, luego ya no lo tenía. Hay gente, artistas, inclusive argentinos, que han hablado que lo vieron en hoteles, vivía en la zona del sur, en la zona cerca de Bariloche. Bueno, estaba Perón era fascista, admirador de Mussolini, de Hitler. Bueno, hay militares que han hablado de cómo a veces tuvieron que entregarle encargos, ese es un hecho. Inclusive el hecho de la muerte de Hitler fue algo que surgió varias décadas después, pero por mucho tiempo se lo dio por paradero desconocido. Pero al final murió en los años 70, no me acuerdo si en el 71, no estoy seguro, pero murió en Paraguay. Estaba en ese tiempo seguramente Stroessner, la dictadura en Paraguay, pero esto es un hecho. No sé si esto es lo que van a revelar, esto quizás no, el tema de Hitler, pero sí de muchos otros. Algunos son muy conocidos, por ejemplo Adolf Eichmann. Se sabe, por ejemplo, lo del médico Mengele, estuvo más que todo quizás en Brasil también, pero andaban como recorriendo, o sea, daban vueltas por Sudamérica. Mengele estuvo en Brasil, en muchos pueblos, hay muchas cosas de experimentos médicos en pueblos brasileños. En Brasil está quizás está la colectividad alemana más grande que pueda haber en Sudamérica, o en Latinoamérica inclusive, en Brasil en ciertas zonas del sur, Santa Catarina, São Paulo, zona del interior, llegado cerca de donde están las cataratas del Iguazú, hay muchas comunidades, yo pasé, hay pueblos que son todos alemanes, impresionante. En Argentina también hay muchos, pero en Brasil hay más todavía. Pero bueno, se van desclasificando. Esto fue hace poco, también esto ahora es una noticia un par de días, es realmente impresionante. Damián Reidel, el único problema de Argentina es que está lleno de argentinos. ¿Y a qué se refiere? Sí, esto, bueno, ya comentaré. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Demasiados argentinos en Argentina. Vamos a ver el vídeo. Contamos con amplias extensiones de tierra, con acceso a energía, con acceso a agua en climas fríos, que es como la guinda en el pastel para el enfriamiento de los sistemas, y en una zona sin conflictos armados, sin tsunamis ni terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cosas. Obviamente, el problema de esta área es que está poblada de argentinos. Así que esto es lo único que tenemos que solucionar. Pues vaya, el problema de este país que tiene tantas bendiciones naturales es que está lleno de argentinos. A ver, yo como argentino me imagino la situación en los bares, en los asados, la gente hasta partiéndose de risa diciendo, bueno, es que no le falta razón, ¿no? Pero más allá de las bromas, vamos a ponernos en contexto. Este hombre es el jefe de asesores del gobierno de Milei. Este hombre es judío. Y espero que no se ofenda a ningún judío que nos esté viendo, pero claro, que lo diga un judío tiene y siendo quien es, tiene una gravedad mayor. ¿Por qué? Vamos a hacer un poco de historia, esto siempre sirve. Cuando surge el movimiento sionista, los años 1800, fines de 1897 fue el primer congreso sionista. Hace poco mostramos imágenes. Theodor Herzl, pero esto ya venía, ya sabemos quién ha movido esto, ¿no? La alternativa, la gran alternativa, también se hablaba de algún lugar de África, pero la gran alternativa a Palestina era Argentina. Argentina en ese tiempo, pensemos, pongámoslo en 1890 y pico, todavía no habían llegado las grandes migraciones europeas, de italianos especialmente, también de españoles, de alemanes, de franceses, es decir, especialmente esas grandes migraciones fueron ya entrado el siglo XX, las crisis, las guerras mundiales. Entonces estamos hablando de un país muy extenso territorialmente, muy extenso, es el octavo país más grande del mundo en territorio, con muy poca población y claro, un país con unos recursos, con una tierra increíblemente fértil, unas cantidades de reservas de agua. Lo que decía, no hay tsunamis, casi no hay terremotos. Bueno, terremotos puede haber en algunas zonas de los Andes y los ha habido, pero casi no tienes huracanes ni problemas. Tienes una tierra muy fértil, lo que decía, muchísimos recursos, una gran bendición y mucha extensión de tierra prácticamente o muy poco habitada. Pero al final, claro, el plan era Palestina, por supuesto. Aquí se tejía algo más grande que simplemente darle un hogar para que los judíos estén en paz. No, ese no era el plan. El plan va por otro lado y ya lo sabemos.
Cuando fue la última dictadura en Argentina, bueno, 1976, asume ese famoso triunvirato, sí, una especie de triunvirato militar, presidido por Jorge Rafael Videla. El gobierno, la dictadura militar argentina fue seguramente la más cruel, la más terrible de todas las dictaduras de Latinoamérica. Y sí, lo digo en serio, lo digo por la cantidad de cosas espeluznantes que hicieron, no solo de desaparecer, sino las formas, los métodos de torturas que tenían. Yo creo, por lo que yo he sabido, en los otros países que ya fueron gran cosa también de su brutalidad, no llegaron a la crueldad que hubo en Argentina. Pero inclusive en Argentina había más por debajo lo que era la línea dura, es decir, la que estaba en el poder no era la línea más dura, había uno que se llamaba, eran otros generales, no los generales que estaban ahí, Videla y, bueno, Masera y D'Agosti, no, había otros generales que eran la línea dura y que ellos no estaban en concordancia con los que tenían el poder, porque no era solo que decían que eran muy blandos, sino que esta gente, la línea dura, era más de otra ideología. Sí, una ideología de los años 30 en Alemania, de un señor que estuvimos hablando hace nada, de un bigotito muy particular, ya saben quién, ¿no? Claro, las dictaduras latinoamericanas y las que estaban ahí, ¿por qué esa gente no los quería? Porque habían sido puestos especialmente por Estados Unidos. Pensemos que todo ese plan Cóndor, así se llamó, el plan Cóndor fue todo el plan de dictaduras, de golpes de estados, especialmente en los años 70, de dictaduras en la mayoría de los países sudamericanos, especialmente el cono sur, pues Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, en casi todos hubo golpes de estados. Fue hecho en esa Escuela de las Américas, que era en Panamá, la Escuela de las Américas, que era de Estados Unidos y también de Francia. Ahí capacitaban, preparaban, desarrollaban todas estas cuestiones. Esta gente, esta línea dura de ideología más nazi que otra cosa, ellos decían que el poder judío, digamos que había un plan, claro, vamos a ver una cosa de lo que vamos a comentar. Razón no le faltaba a ciertas cosas que decían, otra cosa es la línea a seguir, que ellos, la línea a solucionar las cosas que tomaron. Pero decían que había un plan, bueno, judío para dominar el mundo, que el poder judío en Washington era indiscutible y sabido, y sí. Que en el Kremlin, aunque no parecía tan bien, ellos dominaban el Kremlin. Aquí podemos entrar en un tema más complicado. Es verdad que la revolución bolchevique del año 17 fue totalmente tema judío, obviamente. Lenin era judío, Trotsky era judío, venían con planes y venían con un famoso Karl Marx que también era judío, con toda financiación judía. Esto es indiscutible. El tema es qué pasó cuando llegó Stalin. Es decir, en los años 70 era así. Hay gente que dice que Stalin, gente rusa que dice que Stalin en realidad llegó y empezó a intentar barrer a toda esa gente del poder de Rusia. Es verdad que al que tenía que suceder Lenin era Trotsky, pero luego Trotsky algo pasó y el que se metió fue Stalin. Trotsky se tuvo que ir, se refugió en México y lo mataron igual. Stalin lo mandó a matar. Y se dice por ahí que Stalin en realidad empezó a limpiar justamente de judíos y de todas estas cosas. Bueno, quizás un día presentaremos en más profundidad y ver si esto era así. Pero es verdad que la revolución bolchevique lo era. Y ellos hablaban que había un triángulo donde el vértice inferior del triángulo era la Patagonia, especialmente Argentina, pero seguramente no, la parte de Chile seguramente también les iba a venir bien. Pasa que, bueno, la más extensa es la de Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina, claro, en ese tiempo todavía era famosa como el granero del mundo. En la época de la Segunda Guerra Mundial, de las guerras mundiales, Argentina prácticamente alimentaba a toda Europa, porque, bueno, por esa gran cantidad de tierra, de extensión de tierra tan fértil. Entonces, la intención era que Argentina sea digamos, un reducto justamente de alimento, de agua. Están las mayores reservas de agua dulce del mundo, están en la zona de la Patagonia también. Y ellos tenían un plan que, según esta gente, decía que era, yo me acuerdo de leer un libro de una persona, un periodista judío argentino, yo supongo que ya no debe estar con vida, y que esta gente, claro, decían que esto querían hacer lo que llamaban la República Andina. Es decir, empezar a partir el país para, bueno, generar un reducto
manejado por los judíos en Argentina y con ese triángulo, bueno, hacer esa dominación mundial. Claro, luego, con el correr de los años, uno dice, bueno, conspiranoia. Casualmente, la mayoría de muchísimas tierras de la Patagonia se han ido comprando por grandes magnates, muchos directamente judíos y otros gente que no son judíos, pero sabemos que están, bueno, participan de la cuestión, digamos, que están metidos en esas cosas. Por ejemplo, Ted Turner de la CNN, famoso Benetton, es decir, gente que, bueno, están ahí aliados, por así decir. Y, por ejemplo, algunos recordarán todos estos movimientos reivindicatorios de hace, que todavía están, especialmente mapuches y los aborígenes, los indígenas de siempre de la Patagonia, tanto en la parte argentina como Chile, que están reclamando, reivindicando que las tierras son de ellos, que quieren su propia nación. Claro, cuando se empezó a investigar esto, casualmente los orígenes de estos movimientos mapuches reivindicatorios estaban en Londres. Pues vaya, ahora nos vamos a encontrar que la etnia mapuche, en realidad, más que originaria de Sudamérica, de la parte andina, no, venían de Inglaterra, increíble, ¿no? Bueno, entonces, claro, que venga un político judío a decir esto, más allá de las bromas, tiene una seriedad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el problema de Argentina es que, bueno, a ver cómo solucionamos esto de quitar a los aborígenes, a los oriundos de este lugar, de esta tierra. Claro, mirando lo que está pasando en Gaza, esto da que pensar. Mirando lo que vemos de cómo la diplomática, la jefa de la diplomacia europea dice que, bueno, que a Rusia habría que partirlo en un montón de naciones pequeñas. Es decir, aquí vemos una élite, y ya sabemos todo lo que pintan los judíos en esta élite, sí, están arriba de todo, vamos a decirlo claro. ¿Y cómo se está actuando cuando se quiere una tierra, con las poblaciones de la tierra? Uno pensaría, bueno, no creo que vayan a hacer lo que están haciendo en Gaza en Argentina, sería un poco más complicado. Pero a ver qué preparan. Pero la verdad que esto no es de broma, por supuesto, después se ha disculpado todo, pero vaya declaraciones. Claro, está hablando en inglés, esto está traducido porque él hablaba en inglés, era en Buenos Aires, pero ante todos financieros, inversionistas, petroleros, sí, ante todo una casta, ya una élite empresarial. Bueno, a ver cómo solucionamos esto con los habitantes locales de este país que tiene tantos recursos que nos interesan. Realmente impresionante. Estados Unidos, moneda digital. Veíamos que está la cumbre del euro, ya comentamos que se quiere ya empezar a plantear el euro digital para este otoño. No es que se va a quitarle el efectivo, pero empezarán, si esto prospera, a convivir uno con el otro. Sí, el euro digital, es decir, la moneda digital centralizada, de banca central. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues vaya, en Estados Unidos es todo siempre lo contrario. Trump acaba con el dólar digital al prohibirlo con una orden presidencial. Vaya, y Trump, en el mismo tiempo que Europa empieza a plantear y pone sobre la mesa el euro digital, pues Trump dice, el dólar digital, nada de nada. Pues Trump, por otro camino. Vamos a leer un poquito lo importante. Trump, que se ha convertido en un férreo defensor de las criptomonedas privadas. Vaya, las criptomonedas, estas son descentralizadas, no son de banca central. Son digitales, pero no son lo mismo. Son como la antítesis. Sí, tesis, antítesis, síntesis. Sí. ¿No? Bueno, dice, en su segundo mandato al frente de Estados Unidos considera que las monedas digitales públicas generan numerosos riesgos de los que debe proteger a los ciudadanos. A su juicio, iniciativas como el dólar digital amenazan la estabilidad del sistema financiero, la privacidad individual y la soberanía de Estados Unidos. Aquí vemos la privacidad, la individual, la libertad, la soberanía. Sigue con su libertad, soberanía, patriotismo, en contra de esta moneda que es de puro control. Trump sí que es partidario, y así lo recoge en su orden presidencial, de las stablecoins, criptomonedas que cotizan indexadas al dólar, ¿vale? No son de banca central, no es la Fed, la Reserva Federal, pero están ligadas. Ya, vamos viendo. O a una cesta de activos o divisas estables, como iniciativa privada. Bueno, dice Powell alineado. Dice, pese a las múltiples diferencias entre Powell y Trump, parece que ambos están alineados respecto al dólar digital. ¿Quién es Powell? Bueno, el líder de la Reserva Federal.
el secretario de la Reserva Federal, la banca central de Estados Unidos y la gran banca central del mundo. Uno dirán, bueno, pero hay una banca central de todos los bancos centrales. Sí, pero todo está ligado al dólar, con lo cual la gran banca central es la Fed, la Reserva Federal. Vamos a ver algo, porque aquí vemos siempre ese antagonismo. Europa ya por un lado, Estados Unidos totalmente por el otro. Europa hacia el control, hacia la dictadura, hacia la guerra. Trump hacia la libertad, hacia la defensa de la población, hacia la defensa de las naciones, de la patria, hacia la paz. Todo es muy antagónico. Vamos a ver qué nos dice esto. ¿Es realmente arriesgado Bitcoin? BlackRock rompe el mito. Contrario a todas las expectativas, sí, lo increíble, porque BlackRock ha salido del armario. BlackRock, el gigante mundial de la gestión de activos, desafía las ideas preconcebidas sobre el Bitcoin. Mientras que las criptomonedas a menudo se asocian con la volatilidad, y el riesgo, Robert Mitchnick, responsable de activos digitales en BlackRock, desmantela este relato. Sí, no, sale a la defensa. En un contexto donde el Bitcoin ha perdido un 20% de su valor desde su pico a finales del 2023, sus declaraciones recientes a CNBC resuenan como una defensa audaz. ¿Por qué una institución tradicional defiende a una visión tan disruptiva? La respuesta se encuentra en una estrategia sutil y una profunda comprensión de la evolución de los mercados. Ahora, BlackRock, estos que eran enemigos de Bitcoin, de las cripto, ahora salen a apoyarlas. BlackRock. La recesión en Estados Unidos sería un gran catalizador para Bitcoin. Bitcoin sería el gran beneficiado de una posible recesión en Estados Unidos, ya que está diseñado para prosperar en un entorno de alto gasto fiscal y bajos tipos de interés, afirma un ejecutivo de BlackRock. Esto fue de hace 5 o 6 días. Ahora, BlackRock no solo que ahora defiende las cripto. Pensemos una cosa. Las criptos son, por así decir, las enemigas de la banca central, porque son monedas descentralizadas. ¿Y quién es BlackRock? Los dueños de la Reserva Federal. ¿Cómo es esto? Que los dueños de la Reserva Federal, y por ende, ya saben a quién llegamos, hablamos de tema judío, hablamos de Rothschild y compañía, Rockefeller también, judíos, unos askenazis, los otros judíos sefarditas, todos judíos semitas, lo volvemos a decir, todos judíos semitas. Ahora la Reserva Federal, los dueños de la Reserva Federal salen a defender a las monedas descentralizadas, que son la antítesis de la banca central. ¿Qué está pasando aquí? ¿Saben qué está pasando? Nos están haciendo una pinza. Europa por un lado, euro digital, monedas digitales descentralizadas, y Estados Unidos entra a apostar por las monedas digitales descentralizadas. ¿Pero qué tienen en común? Ambas son digitales. Lo que sí o sí nos están llevando a pasar por el aro de las monedas digitales. Es decir, hay que pasar por el aro y tenemos dos personas, por así decirlo, uno de un lado y otro del otro, para que ninguno se vaya por un lado o por el otro. Todos a pasar por el aro. ¿Por qué? Moneda digital, marca de la bestia. ¿Ligada a qué? A un sistema para comprar y vender digital. Todo es la preparación, tesis, antítesis, síntesis. Nos están preparando para la marca de la bestia. Sí o sí, la moneda digital. Pero vemos que Estados Unidos y Europa son el agua y el aceite, el este y el oeste. Pero interesante, nos habla de una recesión. La recesión sería el catalizador para esta cuestión de la moneda, en el fondo de una moneda digital. Ya sabemos, se está hablando y venimos hablando de una crisis económica que sí o sí tiene que venir a Estados Unidos. Hace poco, no muchos meses, creo que al final del año pasado, hicimos un poco de historia de cómo cada vez que se necesitó hacer grandes cambios a nivel económico o a nivel monetario, por ejemplo, la implantación de la Reserva Federal, o bueno, cada vez que se tiene que hacer un gran cambio, una gran reforma o girar mucho en las cuestiones económicas y monetarias, generan una crisis económica. Sí, se puede hablar del palo y la zanahoria, se puede hablar de también que puede hacerse mediante incentivos, pero no alcanza. Más productivo es la crisis, porque en la crisis ya no queda nadie afuera, hacen pasar a todos. Tienen que venir cambios económicos, inclusive para la implantación de la marca de la bestia. Tiene que venir una crisis económica y algo más. Tiene que venir una guerra civil, que es producto de una crisis económica. Esto tarde o temprano vendrá.
Ahora está en eso. Estados Unidos con Donald Trump, que se va para arriba, que se va para abajo. Pues ya vemos. Estados Unidos como imperio va a ir para arriba, pero la crisis no la va a evitar. Es más, se busca y se quiere para poder implantar este tipo de cosas que tan ligados van ¿a qué? A la marca de la bestia. Objetivo Groenlandia. El independentismo moderado gana las elecciones en Groenlandia. Sí. Qué oportuno. En este momento, que tanto que en Groenlandia gana un partido independentista, ¿vale? No el más radical, moderado, pero independentista, un partido independentista llega al poder en Groenlandia. ¿Y que se quiere independizar de quién? Pues de Dinamarca, de Europa, de Dinamarca. Qué oportuno, qué bien que le ha venido esto a Estados Unidos. Groenlandia pide apoyo mundial contra la actitud agresiva de Estados Unidos tras confirmarse la visita de la esposa de Vance. Sí, que va a ir la esposa de Vance, solo la esposa. Estados Unidos aumenta la provocación sobre Groenlandia. Vance acompañará a su mujer en la visita a la isla. Así que no quieren que vaya mi esposa, ahora voy yo con ella también. Al fin y al cabo, de una u otra manera, Estados Unidos se apoderará de Groenlandia. Estados Unidos contra Europa, seguimos. Es verdad que están con dos agendas totalmente diferentes, que están en total enemistad, que están uno contra el otro. Lo decimos en signo, lo hacemos en modo pregunta, en signos de interrogación. ¿Estados Unidos contra Europa? ¿Por qué? Esto hizo mucho ruido. Vamos a leer el artículo. La filtración de un chat de la Casa Blanca revela su desprecio hacia Europa. Y vemos otra vez Vance como el protagonista, este hombre que ya vino, les cantó la caña, les pegó un repaso aquí a todos los europeos, los abofeteó en la cara, sí, en nombre del catolicismo, por supuesto, no de los padres fundadores, no de la libertad, de los valores reales de Estados Unidos, sino de valores hasta inclusive más europeos, podríamos decir, aunque tampoco sobrepasan a lo que es Europa, por supuesto, el catolicismo es universal. Vamos a leer un poco lo importante. ¿Qué pasó? Pues hubo una reunión así virtual, se abre un chat entre todos los más importantes de la cúpula del gobierno de Donald Trump, menos Donald Trump, porque estaban todos. Y de manera increíble, pues invitan a un periodista, no se dieron cuenta. Sí, puede haber errores, cualquiera se puede equivocar y esta gente también. Pero vamos a leer un poco y a ver, y dejarlo ahí, si realmente fue un error. Entre los protagonistas de este chat están supuestamente el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, y también estaba Marco Rubio, el secretario de Estado, es decir, toda la cúpula menos Trump. La conversación versa sobre el ataque a los hutíes del Yemen y los problemas que están causando a la navegación marítima en el Mar Rojo. En un momento determinado, Michael Waltz publica un documento con cifras comerciales y hace referencia a la escasa capacidad del armamento europeo para garantizar la seguridad marítima. Ya sea ahora o dentro de varias semanas, Estados Unidos tendrá que reabrir estas rutas marítimas. A petición del presidente, estamos trabajando con el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado para determinar cómo calcular los costos asociados e imponérselos a los europeos, afirma Waltz. Y aquí viene lo interesante, lo que realmente tuvo, lo más jugoso. Acto seguido, el vicepresidente J.D. Vance se dirige a Pete Hegseth, el secretario de Defensa, el cruzado, para que nos entendamos. En estos términos, si crees que deberíamos hacerlo, vamos, detesto tener que rescatar a Europa otra vez. Y este es muy joven, ¿cuándo lo ha rescatado él? El secretario de Defensa responde dando la razón a Vance. VP, comparto plenamente tu rechazo al gorroneo europeo. Es patético, pero Mike tiene razón, somos los únicos en el planeta capaces de hacer esto. Nadie más se acerca, la cuestión es el momento oportuno. Creo que ahora es un momento tan bueno como cualquier otro, dada la directiva del presidente de los Estados Unidos de reabrir rutas marítimas. En la conversación también interviene la cuenta SM, presumiblemente Stephen Miller, subjefe del gabinete de la Casa Blanca, quien asegura que Estados Unidos le pasará la factura a Europa. Según lo que escuché, el presidente fue claro, luz verde. Pero pronto les explicaremos a Egipto y a Europa qué esperamos a cambio. También debemos determinar cómo hacer cumplir dicho requisito. Por ejemplo, si Europa no remunera, ¿entonces qué? Si Estados Unidos logra restaurar la libertad de navegación a un alto precio, es necesario obtener algún beneficio económico adicional a cambio.
Trump respalda a Vance. Cuando surgió todo esto, claro, un escándalo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo le pueden haber mandado la invitación a un periodista? Pero Trump no hizo mucho tema y lo respalda. Dice, tras la filtración de los mensajes de Vance, Trump ha respaldado este martes las palabras del vicepresidente y ha asegurado que la Unión Europea gorronea. Bueno, dice de Washington. ¿Realmente quieres que diga lo que pienso? Sí, creo que han estado gorroneando, ha afirmado Trump a periodistas desde la sala del gabinete. Han sido terribles con nosotros, ha señalado Trump, quien ha criticado que su antecesor, Joe Biden, no balanceará el gasto en defensa de la OTAN y ha recordado que a partir del día 2 de abril se hará justicia en materia comercial con la Unión Europea. Sí, al final esto lo que hace es ahondar más esa grieta o supuesta grieta que hay entre Estados Unidos y Europa, porque claro, esto ya es increpar, escupir a Europa directamente. Ahora, yo pregunto, ¿fue un error? ¿O también algo muy oportuno? ¿O fue a propósito? ¿Saben? Supuestamente, al fin y al cabo, no se dijo nada muy relevante. Sí se dio datos del ataque que en muy poco tiempo iba a ser a Yemen. Es interesante, el periodista de eso no dijo nada. Tenía la primicia de los horarios, los lugares del ataque a Yemen y eso no lo hace público. Luego, unas pocas horas después, hace el ataque, ya está, no hay nada más revelador, pero lo que sí sale es todo esto. A ver, yo no dudo que hay gente en Estados Unidos, y siempre ha pasado, que a veces micrófonos que han quedado abiertos, que hay más de uno que se le ha escapado cosas contra Estados Unidos. También no habría que mentirse en pensar de que también, y es muy histórico de muchos políticos de Europa, que siempre han mirado también con un recelo y también injusto hacia Estados Unidos, también injusto, que a veces eran movidos más por los celos y la envidia que otra cosa. Pero siempre ha habido, aunque ha habido siempre una ligadura y hay un matrimonio, siempre ha habido este tipo de cosas, estos choques y estas antipatías, muchas veces entre la casta política europea con la estadounidense. Los dos tendrían su parte de razón y su parte de culpa. Pero parece que ahora es muy importante que quede claro que no se soportan, que están totalmente enemistados y que van por propósitos y que tienen propósitos y agendas totalmente diferentes. Yo pregunto, ¿los errores pasan y puede ser? Pero yo lo dejo ahí, porque parece que ha venido muy bien también para que a todo el mundo, a nadie le queden dudas de que Trump no tiene nada que ver con los planes de Europa y con los planes de esta élite financiera que están ligada a esta Europa. ¿Seguro? ¿Seguro? Vamos a seguir viendo si esto realmente es tan así, porque lo venimos viendo y es muy importante. Jesús dijo, guardaos que nadie os engañe. Guardaos que nadie os engañe. ¿Saben? Estaba viendo una serie, se llama House of Cards. Es una serie sobre tema, sí, pues como la Casa de las Cartas y la Casa es la Casa Blanca, todo tema de política. No es que es una serie basada en hechos reales, pero está bastante bien. Aunque está suavizada y tiene su ideología, por supuesto, pero es interesante porque muestra un poco la realidad y solo una parte. Por supuesto, no te va a mostrar toda la parte más oscura de sociedades secretas ni las partes más satánicas, por supuesto, pero cómo se engañan, cómo se hacen zancadillas, se arrancan los ojos y cómo mienten y cómo dicen de cosas cómo hacen este tipo de cosas también. Cómo hacen si les interesa este tipo de cosas. Cómo filtran información de que supuestamente dijeron algo que no, que quieren algo que quieren lo contrario, cómo manejan con la mentira y el engaño constantemente para ir generando una opinión, para ir, sí, moldeando la opinión y a veces para hacer creer algo que no es. Interesa que se crea que Estados Unidos, que Donald Trump es el grano, digamos, en la nariz, para no ser grosero, digamos, en la nariz de las grandes élites del poder, de que Donald Trump es la mosca en la oreja, de que Donald Trump es ese cordero en medio de lobos. ¿Interesa? Sí interesa. ¿Es realmente así? Da mucho que pensar, porque si fuera así, ¿por qué lo han puesto otra vez? Sí, pusieron un día a un tal Kennedy, no le salió rana, pues acabaron con él, acabaron con su hijo, con su hermano. Pongamos que un día pusieron a Trump y Trump también le salió rana. Pues ¿por qué está otra vez en el poder? Si hubiesen querido acabar con él, hoy Trump estaría preso o le hubiesen, digamos,
inhabilitado para cargos públicos para toda la vida, lo hubiesen podido hacer fácilmente. ¿Por qué no lo han hecho? Pero sí les ha interesado que haya un poco de sangre, que haya persecución, que parezca que Trump realmente es un mártir en vida, lidiando él solo contra todo sí, el Quijote lidiando contra los grandes molinos de viento, contra el poder tras los poderes. ¿Por qué lo han vuelto a poner? ¿Porque no les quedaba otra? Da mucho que pensar, pero lo vuelvo a decir, guardaos que nadie os engañe. Hay una segunda bestia, un falso profeta que es Estados Unidos. Engaña al mundo entero también. No solo la primera bestia, la segunda, entre las dos, engañan al mundo entero. Y es lo que está pasando. Están engañando al mundo entero con Donald Trump. Europa, control. Aviso a los granjeros, multas de 3.000 euros por tener gallinas sin registrar para producir huevos, aunque sean de autoconsumo. La ley exige que estos animales estén registrados y tengan un veterinario asignado para poder utilizar sus huevos. Sí, cada vez está siendo más y más complicado tener tu huerto, tener gallinas, buscarte la vida, digamos, por el autoconsumo. Pues ya vemos, van cerrando las puertas en todo sentido, control absoluto, hasta en la cuestión de alimentación, hasta si cultivas un tomate. Europa, Trump hablando de paz, hablando de libertad, Europa todo lo contrario. A pleno, ahora pisando el acelerador, sin obstáculos ya, sin barreras. Vamos un poco más. ¿Qué es esto? El debate, la isla de las corrupciones, sí, la famosa isla de las tentaciones. Y vemos, ¿quién es Begoña? Bueno, Begoña es la mujer de Pedro Sánchez, Ábalos, el famoso ministro. Bueno, todo tema del gobierno de Sánchez. ¿Por qué pongo esto? El gobierno español pretende imponer penas de cárcel para quien realice videos con IA, con inteligencia artificial, como los del PP. Según consta en el borrador del anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, al que ha tenido acceso el debate, se podrá penar hasta con 2 años de cárcel a todo aquel que produzca contenido con IA sobre otros, si incluye situaciones vejatorias. Es decir, supuestamente es por los derechos de los niños y siempre los niños, y por los niños se hace cualquier locura, cualquier despropósito, pero desde que el PP sacó esta cuestión con inteligencia artificial, digamos, burlándose del Partido Socialista, del gobierno, haciendo esta especie de parodia con la isla de las tentaciones, como la isla de las corrupciones, pues el gobierno está sacando una ley para que todo este tipo de cosas, burlas, cosas vejatorias contra otros, pues puedas ir a la cárcel si haces esto con inteligencia artificial. Claro, con inteligencia artificial puedes generar hasta que hable con la misma voz, sí, ya sabemos, y esto es impresionante, pero ahora, según lo que hagas con la inteligencia artificial, inclusive, es decir, no te puedes burlar, por ejemplo, del poder. ¿Saben? Una de las cosas que siempre ha sido como una evidencia de la libertad es el tema del humor. Los regímenes dictatoriales, los regímenes tiránicos, totalitarios, rápido han apuntado al humor. Rápido, es decir, no te puedes reír del presidente, no te puedes reír del gobierno. En este tema también esta dictadura woke, por ejemplo, que no te puedes reír de las minorías, porque si es de este color, que si es con esta tendencia sexual, que si es de esta etnia, que si es de esta creencia. Es decir, no te puedes reír. Y ahora no te puedes reír del poder. El humor es siempre una evidencia, un síntoma. Ir contra el humor, por ejemplo, es un síntoma de si hay libertad o estamos yendo a una dictadura. Pero más allá de si sea humorístico o no, si ahora con inteligencia artificial la usas para empezar a criticar a ciertos sectores de poder, pues cuidado porque puedes ir preso. Europa en guerra, miedo. Sí, además de control, miedo. Y vamos a ver un poco lo que está pasando, porque es realmente impresionante. Si las cosas están escalando, la narrativa, el discurso, el lenguaje está escalando, pero como se dice, sí, logarítmicamente, ¿no? Exponencial. Esa curva que no es que hace así y sube ya de manera impresionante. Bruselas ya avisa de una guerra en plena Unión Europea. Ya una guerra, ya estamos en guerra. Ya estamos en guerra. Podrá ser guerra híbrida, guerra de la narrativa, pero ya estamos en guerra. Debemos prepararnos para incidentes a gran escala, incluida una agresión armada
a uno o más estados. Existe una posibilidad realista de que la preparación y la resiliencia de Europa frente a una agresión armada sean puestas a prueba en un futuro cercano. Incide la Comisión en su estrategia de preparación. Esto es una llamada de atención, añade. Ya estamos en guerra. El jefe de las Fuerzas Armadas alemanas alerta de la amenaza de una gran guerra. El general Carsten Breuer ha asegurado que Rusia estaría preparada para lanzarse un conflicto mayor en 2029. Vamos a leer algunas partes. ABC, en su intervención en el programa de Sandra Maischberger, Breuer defendió los motivos por los que Alemania debe multiplicar su capacidad de defensa lo antes posible, entre lo que destacó que Rusia está ya preparando una guerra. Bueno, ¿dónde está la información? Si esto es así, pues las inteligencias europeas o la misma CIA, por ejemplo, ya tendrían que tener información sobre planes, sobre movimientos, sobre estrategias. Tendría que haber información que los servicios de inteligencia ya nos podrían informar, poner sobre la mesa de esta cuestión, de esta realidad de que Rusia está preparando una conquista, un ataque, una invasión de Europa. Pero de esto no nos dicen nada, simplemente de que ellos ya nos quieren invadir, nos quieren matar a todos y ya está. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y dónde están las pruebas? No, eso no están. El general afirmó también que los servicios de inteligencia están observando un rearme masivo en Rusia. Sí, Rusia está en guerra. Y que el armamento está entrando masivamente en los depósitos. Putin está planeando hacia Occidente, creando nuevos distritos militares en San Petersburgo, por ejemplo. Es decir, Rusia ya tiene la mira hacia Occidente. No hay ninguna prueba, ninguna información de servicios de inteligencia, pero ya está. Aquí falta que alguien quizás haga una pregunta muy simple. ¿Por qué Rusia querría atacar, invadir, conquistar Europa? ¿Por una cuestión territorial? A los países, a muchos países, a veces hay cosas que les sobran, que tienen demasía y en excedente, y hay veces que tienen, en otra cuestión, tienen faltas, falta de alguna cuestión. Si hay algo que Rusia, más que ningún otro país del mundo, tiene de sobra, es territorio. A Rusia le sobra territorio. Y digo, le sobra, no es exagerado, no es una forma de hablar, no, es literal. Rusia le sobra territorio. Por eso está queriendo hacer tratativas con Estados Unidos de asociaciones comerciales de tierras, de minerales dentro de Rusia, que Rusia tiene tanto que no tiene ni siquiera la necesidad de explotarlos, y que todo eso tiene una inversión, y como Estados Unidos tiene dinero, tiene tecnología, puede invertir y explotarlos tranquilamente, le está diciendo, mira, te ocupas tú inviertes, tú traes tu maquinaria, tú lo explotas a los recursos, luego me das mi parte porque es mi territorio. No estamos hablando del territorio ocupado de Ucrania, estamos hablando de territorios rusos, y están llegando a esos tipos de acuerdos porque a Rusia le sobra. Es decir, y justamente Rusia, entonces, que le sobra territorio, va a ir a intentar ganar territorio en un continente que está sobreexplotado, bueno, no digo que no entremos ya en Europa, pero que es quizás el continente más densamente poblado del mundo, que no tiene ya muchos recursos, con toda la complejidad y el riesgo, porque eso puede hacer caer a la Federación Rusa. Además, hay algún país en Europa que tiene armas nucleares y todo. ¿En serio? Si querrían expandir más, ¿por qué no se van, qué sé yo, a Kazajistán, que antes era ruso y es enorme y casi muy poca población? A Mongolia, que lo tiene ahí al lado y tienes un país enorme, gigantesco, con muy poca población. ¿Por qué van a ir? ¿Para qué? ¿Por qué? Esto nunca lo dicen, nunca un periodista lo pregunta, porque no tiene lógica ninguna. No tiene ninguna lógica. Pero como decimos, llegará el momento que de tanto toco el aire y no te toco el aire y no te toco, pues Rusia pues le va a meter un sopapo a Europa. Seguiremos hablando. Por último, Breuer puso 2029 como la fecha en que el Kremlin sería capaz de dar un comienzo a dicho conflicto. El fin de la guerra de Ucrania no cambiaría los planes de Putin, ha recordado. Macron calcula que Europa tardaría 10 años en ser soberana en política de defensa, y estoy de acuerdo, pero no tenemos 10 años. Tenemos 4 años para cerrar esta brecha en la medida de lo posible, sentenció. Es decir,
tenemos que apurarnos con todo, pisar el acelerador a fondo para armarnos hasta los dientes, para fortalecernos, para ir a la guerra con Rusia. Ahora pongámonos entonces en la situación de Rusia. Tú tienes un país o un continente o varios países, porque tampoco militarmente hay una unidad, pero tenés varias naciones que se están alineando para querer ir a la guerra contigo. Y en este momento están bastante débiles. ¿Tú vas a dejar a darles el tiempo suficiente para que se fortalezcan como ellos quieren y ahí en ese momento vas a por ellos? ¿O puedes decir, bueno, ya que sí o sí están decididos a pelearse con nosotros, pues ¿para qué vamos a perder tiempo y dejar que se fortalezcan? Vamos a pegarles ahora que están débiles. Yo no sé cuánto esto va a suceder. No creo inclusive que pase este año, pero no lo sé. Pero me costaría creerlo. Es algo que no lo sé. Pero es profecía. Y no solo católicas. Satanás conoce las profecías bíblicas y esto es profecía bíblica. ¿Cuándo será? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde empezará? Es algo que aquí todavía no lo podemos decir, pero esto es profecía y esto se va a cumplir. Dirán, ¿antes de la ley dominical o después? Veremos. ¿Cuándo será la guerra civil en Estados Unidos? ¿Antes de la ley dominical o después? O antes y después, porque hay cosas que se pueden cumplir antes y luego después más fuerte también. Yo no lo sé. Todavía creo que esto no lo sabemos. Lo de la guerra civil, bueno, el que se está encargando en profundidad es Víctor, él ya nos irá diciendo, pero esto todavía no lo sabemos. Pero esto es profecía. Esto es profecía. Ayer, estos días, escuchaba a un diplomático español, ya retirado, jubilado, pero alguien que ha sido embajador, que ha estado en Rusia inclusive, y comentaba de esas palabras de Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, que habló de desmembrar Rusia. Sí, es un plan que tiene décadas y los rusos lo conocen muy bien. Y él dijo, esto para Rusia es una declaración de guerra. Esto, lo que acaba de decir esa mujer, es una declaración de guerra. ¿Por qué? Claro, esto quizás lo hemos comentado. Rusia tiene una doctrina estratégica de seguridad que no hay contemplación de un mundo sin Rusia. ¿A qué se refieren? Como Rusia sabe que hay un poder occidental que quiere destruir Rusia, sí, desmembrarlo, es decir, acabar con la Federación Rusa, con la nación rusa, ellos tienen un plan de estrategia en donde es por así decir, si muero yo, morimos todos. Si van a por nosotros, si hay algo que peligra, en la cual peligra la integridad de la Federación Rusa, armamos el Armagedón nuclear. Es decir, nos cargamos el mundo entero y pueden hacerlo. Tienen el poder para hacerlo. Eso es una doctrina, claro, porque saben que quieren ir a por ellos. Lo que dijo esa mujer es impresionante, porque es la jefa de la diplomacia y esa gente sabe lo que dice. Es una declaración de guerra. Rusia en eso toma nota y en la lista roja. Y por supuesto que eso es como ir ya poniendo los misiles, que ya los tienen, pero cada vez más dirigidos a las cabezas de Europa. Esto llegará. Nos están llevando, entramos en una narrativa, entramos ya en esa guerra híbrida, en la ingeniería social de preparación, de digamos, mentalización de la población europea para esta cuestión. Bruselas creará un comité de crisis para afrontar guerras y emergencias climáticas. La nueva estrategia de preparación de la Unión Europea fija el reforzamiento del Servicio Europeo de Análisis de Inteligencia ante la amenaza rusa en un contexto geopolítico de extrema volatilidad. Guerras, es decir, ya se crea un comité para afrontar guerras y emergencias climáticas. Bruselas pide a los hogares europeos almacenen suministros de emergencia por si llega una crisis climática o una guerra. La Unión Europea establece en una nueva estrategia a la que ha tenido acceso el país medidas de preparación civil en caso de agresión, desastres naturales por el calentamiento global o ciberataques y advierte del deterioro de las perspectivas de seguridad para Europa. Almacenar suministro, empezar a hacer acopio, hazte tu búnker por una guerra
o una emergencia climática, o una ciberataque. La Unión Europea pide a los hogares europeos que hagan acopio de agua, comida, medicinas y baterías para 72 horas por si estalla una guerra. La Comisión Europea presenta este miércoles su hoja de ruta para la preparación ante crisis de diversos tipos. Sí, 72 horas. Interesante. 3 días. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Hay unas profecías de una iglesia muy potente, que es la que está atrás de todo esto, que hablan de 3 días de oscuridad. Casualidad. Nosotros estamos viendo, y por eso lo repetimos y seguiremos mostrando, cómo toda esta agenda, lo que está haciendo Europa es ejecutar la agenda, es decir, las profecías católicas. Fátima, por ejemplo. Y no solo Fátima, hay anteriores y hay posteriores a Fátima, pero Fátima es quizás el punto fuerte. Lo que se está llevando a cabo son las profecías, por ende, la agenda católica. Y en esa agenda están los famosos 3 días y 3 noches de oscuridad. Se apagarán las luces, habrá que quedarse encerrado en su casa, ni encender las luces, solos con velas, no abrir ventanas porque parece que se te meten los demonios adentro. Casualidad. Pero ya vemos lo que nos están diciendo. Además, ¿por qué para 72 horas? ¿Saben? En un ataque nuclear, a las pocas horas ya y al poco día, a los 2-3 días ya puedes empezar a salir. ¿Cómo atacar a Rusia? ¿Enviará tropas? ¿O será una guerra misilística que hará si hace un ataque? Claro, tienen los misiles más potentes del mundo, imparables, imposible detenerlos, por lo menos por hoy, y difícilmente la OTAN tenga esta tecnología de aquí a poco tiempo. Así, la Comisión Europea avisa en el documento de la necesidad de estar preparados para conflictos armados, ciberataques, pandemias y desastres climáticos, y al mismo tiempo anuncia una nueva estrategia para proteger las infraestructuras claves y reforzar la seguridad frente a ciberataques y sabotajes. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la idea de evitar situaciones como la vivida en el gasoducto Nord Stream. Hay que tener un plan claro. Avisó ya el propio ministro en caso de ataque externo. La amenaza de guerra que plantea Rusia, ¿cuál es la amenaza que plantea Rusia? Nos gustaría que nos los muestren. Pues no. Ya hay amenaza, ya hay amenaza. Que plantea Rusia a la seguridad europea nos obliga a abordar esto como un eje central de nuestra preparación, sin socavar el trabajo de preparación para otras amenazas importantes, concluyó. Ya se está hablando, están haciendo encuestas de si la gente apoyaría el servicio militar obligatorio, si la gente apoyaría el rearme. Las encuestas abrumadoras pueden estar dibujadas, pueden estar intencionadas de ir a ciertos sectores que saben lo que le van a decir, pero están siendo abrumadores a favor del rearme, al favor del servicio militar. Es decir, estamos en un momento de impresionante ingeniería social donde están girando la mente los que hace 4 días cantaban todos no a la guerra, pues ahora todos sí a la guerra. Lo fácil que está siendo mentalizar a la gente. Hablaba con unas madres hace poco, muchas madres, eran varias, de sus hijos de la misma edad, porque eran amigas de mi hermana, que mi sobrino tiene 25 años, pienso mucho en él. Y sus hijos, estas madres, sus hijos tienen la misma edad. Y les hablé un poco de esto. Bueno, pero no creo que puedan lograr que todos apoyemos. Y le digo, mira, ¿qué hicieron con la pandemia? Hace 5 años nos taparon la boca, nos obligaron a estar hasta con mascarilla adentro de la casa, nos encerraron, nos quitaron todas las libertades, nos ponían multas o hasta podían detenernos si salíamos a la calle con el perro. Y hasta, no solo eso, no solo que lo lograron, sino que lograron que la gente nos acusemos unos a los otros, bueno, por lo menos muchos acusando, siendo de acusadores de sus propios vecinos, y hasta han hecho hasta que, mira, y hasta dijeron, vamos a salir, y hasta vamos a decirles que salgan a los balcones y nos aplaudan, y salió la gente a aplaudir a los balcones, y esto lo hicieron así, de un día para el otro, y lo lograron. Pues harán lo que quieran con nosotros. Y si mañana nos tienen que llevar a la guerra, pues la gente irá cantando en una especie de heroísmo nacional de defensa ante la amenaza rusa. La mayoría de la gente seguro que ya lo cree, que Rusia quiere venir a destruir Europa.
Pero claro, llegará el momento, como lo dijimos, que ese espíritu de guerra pleno se apoderará de Rusia plenamente, con Putin o sin Putin, se colmará el vaso y Rusia pegará a Europa, por supuesto. Es muy interesante. Por eso digo que se están cumpliendo las profecías católicas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe la profecía bíblica. Y uno dice, ¿y habla de esto la profecía bíblica? Es que lo habla. En las profecías católicas vamos a leer algo más y luego lo vamos a comentar. Los franceses recibirán un manual de supervivencia para grandes emergencias. El folleto de unas 30 páginas y en proceso de validación por el Ejecutivo invita a tomar una serie de medidas y a preverse de un kit de supervivencia en caso de ciberataques, catástrofes naturales o amenaza inminente, aunque el texto evite referirse a una guerra. Aquí ya no hablan de una guerra, pero interesante que es Francia, ya de manera muy plena, el que tiene que tomar o el que quiere tomar y tiene que tomar la batuta en Europa continental. Y saben, nosotros ya hemos visto cómo, bueno, lo que hablan las profecías católicas de Francia, de lo que Rusia haría con Francia, es la que se lleva al Palacio Mayor. Y ya vemos cómo justamente es Macron el que está queriendo ¿qué? Ser el líder, el nuevo Napoleón. Pero además también nos hablan las profecías de que la que se llevará una destrucción, sí, hablan de que París será directamente arrasado. Bueno, ya veremos si eso llega a suceder o no y cuándo. Pero también hablan de otro país que se llevará un palazo enorme que habla de una destrucción tremenda. ¿Cuál? Alemania. Vaya, el otro gran país que está queriendo formar también el ejército más grande, rearmarse hasta los dientes, poner todo el dinero que haga falta. Este país con este discurso tan beligerante hacia Rusia. Y luego también las profecías hablan de otro país, que hoy es un país que también históricamente es muy beligerante con Rusia, que hoy por hoy tiene el mayor ejército de Europa, por lo menos lo que es Unión Europea, el mayor ejército es Ucrania, 1 millón de hombres, pero este es el mayor ejército hoy día de Europa, y es esa punta de lanza también con Rusia, muy beligerante, que es Polonia. Es decir, los países, esos 3 países que están, pero en esa punta de lanza, en eso, bueno, llevando todo el tema a esa guerra con Rusia, casualmente las profecías católicas hablan de que son los que también se llevan los palazos y la destrucción, los que principalmente. ¿Casualidad? No, no es casualidad, porque son las agendas satánicas, son las agendas vaticanas, lo que se está implantando. ¿Paz en Ucrania? Sí. ¿Paz en Ucrania? Trump apuesta por acabar la guerra contra Ucrania en conversaciones separadas. El presidente estadounidense molesto porque los dos países se siguen lanzando ataques aéreos pese a las negociaciones por un alto el fuego. Ahora está intentándolo todo. Perdón. Intentándolo todo. Ha puesto una fecha límite que es nada, 20 de abril. La Semana Santa, la Pascua, ha puesto la fecha límite, Semana Santa. Pero ¿qué pasa con Rusia? Del otro lado, Trump está muy apurado en lograr la paz. ¿Pero qué pasa con Putin? Putin muestra su cara más dura en el documento para la paz. Según este documento, una de las condiciones para negociar el alto el fuego del país de Putin sería el cese del futuro apoyo militar estadounidense a Kiev. Putin está tomando otra cara, digamos. Está muy paciente. Inclusive, ya lo hemos comentado, Putin habla de 2026, que ahí es donde él piensa que se podrá llegar a la paz. Putin no tiene ningún apuro hoy día. ¿Por qué? Porque Putin ha puesto sus condiciones, claro, son unas condiciones muy altas, tiene la sartén por el mango, va ganando la guerra. Y dicen, bueno, si me dan todo esto ya, pues sí, yo paro todo ya. Pero sabe que eso va a ser muy difícil, pero sabe que con tiempo al final los lograrán. Algunos dirán, bueno, es que al final Putin quería los objetivos. Ahora sí, pero pensemos algo. Cuando Putin firmó ese acuerdo con Zelensky a los 2 meses de la guerra, cuando se plantó a las puertas de Kiev, lo puso de rodillas a Kiev y y se llegó a ese acuerdo, que luego lo rompió Boris Johnson. En ese acuerdo,
No había ninguna cesión de territorio. Por supuesto que había garantías para esos territorios que estaban siendo ya de 8 años, llevaban siendo atacados. Pensemos que esos fueron los territorios de Donbass, ya sabemos, Donetsk, Lugansk, Zaporilla, etcétera, etcétera. Esos fueron los territorios que pidieron a Rusia ayuda porque llevaban 8 años de ataques constantes y miles de muertos. Y Rusia interviene. Rusia no pidió que se les dé, Ucrania hubiese salido muy beneficiada, no perdía territorio, solamente había ciertas garantías de paz en esos lugares, había garantías de, por supuesto, que Ucrania renunciaba a la OTAN, cosas así, y ya seguía todo como siempre. Y Putin había dado ese acuerdo, lo habían firmado, habían llegado a ese acuerdo, y ya está. Con lo cual eso de que Putin, no, es que él quería, mentira, eso es falso. Lo que pasa que ahora, llegado a este punto, pues dice, bueno, ahora sí. Ahora, por supuesto que tengo estos objetivos y si me los dan, yo ya hago la paz hoy y si no, no me importa porque a lo sumo el año que viene los consigo. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué Putin está tan apurado en la paz? Esta es una pregunta muy interesante. Escuchaba gente que se la hacía porque es muy interesante. ¿Por qué, Putin no sé si dije Putin, ¿por qué Estados Unidos, por qué Trump está tan apurado? ¿Por qué? ¿Por qué Trump quiere la paz hoy, sí o sí? Ya. ¿Porque es un amante de la paz que no se puede creer? ¿Porque no soporta ver violencia? ¿O porque nosotros comentábamos que no era tanto en sí la paz lo que seguramente le interesa a Estados Unidos, porque en el fondo no le interesa? Por eso lo que pasa es que Europa todavía no está preparada para tomar el relevo mañana, pero hay algo que parece que es realmente lo que le interesa a Estados Unidos, que es desligarse. ¿Y por qué le interesa desligarse? ¿Será que tiene que ir a hacer un trabajo similar a otra región del mundo? ¿Será que hay que poner todos los cañones en Medio Oriente, en Irán? ¿Será eso? ¿Será que ahora Estados Unidos tiene que poner toda la carne en otro asador y ese asador ahora ya no es Ucrania, sino que es Medio Oriente y ese asador se llama Irán? Y ese es el apresuramiento. Pensemos que faltan muy pocos años. Vamos a hacer algo con lo poco que sabemos. Bueno, poco, mucho o lo suficiente, lo que sabemos claramente. Dentro de exactamente 3 años, ese templo ya está ahí en Jerusalén. Pero no es que recién ahí se pone, ya viene funcionando de antes. Con lo cual hay que armarlo, por más rápido que lo armen. Sí, que solo lo van a ensamblar, que todo se está haciendo en Estados Unidos, pero tampoco lo van a hacer en 48 horas. Vemos cómo nos queda muy poco tiempo para que esas mezquitas caigan, y esas mezquitas es guerra. Pero no solo eso, el tercer templo, que dentro de 3 años exacto tiene que el Papa ya estar ahí, pero el templo ya tiene que estar funcionando de un poco antes. Pero eso también va ligado con algo, el gran Israel. Hay que ir extendiendo las fronteras y eso implica guerra. Y ya no hay tiempo. Estamos hablando de un par de años. Estamos hablando de, más o menos, decir un par de años. Y esto significa guerra. Esto va ligado al gran Israel. Por eso es lo que ya estamos viendo, lo que comenzó en ese otoño del 2023. La política del gran Israel. Y esto hay que hacerlo sí o sí. Y ahí tiene que estar, pues, Estados Unidos sí o sí, porque esta es ya prioridad. Lo otro, pues ya vemos quién se tiene que ocupar. Europa. Y cómo se van manejando las cosas. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué a Trump le interesa tanto desligarse cada vez más de esta guerra? Porque tiene otra que empezar sí o sí lo antes posible. Lo dejamos en interrogación, pero sabemos que hay cosas que tienen que suceder. Rusia dice que ataques diarios a su infraestructura hacen imposible acuerdos con Ucrania. Es decir, desde que acordaron esos 30 días de no atacar infraestructura energética, pues Zelensky ha ido a por todas a la industria energética de Rusia. Ya vimos, por el modo de actuar, por todas las cosas que estuvimos viendo, de quién recibe instrucciones Zelensky. De Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Pero Trump ahora no lo condena, ya no dice nada malo de él. Vemos que
estos acuerdos están siendo muy complicados, muy complicados. Rusia no tiene apuro, a no ser que le acepten todo, que parece muy difícil. Zelensky, de parte movido por Europa, especialmente Inglaterra y Francia. Pensemos algo con lo de Francia y Rusia. ¿Dónde tiene? ¿Por qué las mayores de las inversiones que ha hecho Zelensky, son muchas inversiones a nivel de hoteleras, de bancos, muchos cientos y cientos de millones de dólares, ¿dónde los ha invertido? En Francia. ¿Recordamos que se hablaba de que el posible destino de Zelensky sea Francia? Y claro, imagínense, es un poroto más, que una carta más, un poroto más para Francia, digamos, en contra de Rusia. Una razón más a Rusia para ir contra Francia. Imagínense que ese Zelensky va a ir a seguir metiendo bulla, pero desde Francia. Sería lo más probable verlo ahí. Y quizá podemos ir entendiendo por qué al final ese tema de Rusia contra Francia. Sí, tuvieron sus guerras históricas, su Napoleón y lo que quieras. Pero ahora lo que está claro, mientras está Trump intentando acuerdos, Zelensky torpedeando por todos lados. ¿Movido por quién? Sí, en el fondo por los mismos jefes que tiene Donald Trump. No nos vamos a engañar. Vamos a ver un video muy interesante que tiene que ver con las cuestiones militares y vemos en la situación en la que nos encontramos, y esto da mucho que pensar para Europa, porque aquí no habla del poderío, sí, el poderío militar ruso, pero está hablando de cuestiones estadounidenses. Vamos a ver el video, es muy interesante. No escuchen a los políticos idiotas que dicen, sí, hemos diezmado al ejército ruso. Los rusos son muy buenos en la guerra electrónica. Muchos de los misiles guiados estadounidenses, como el Javelin, HIMARS o los Copperhead, funcionan durante una semana o dos, y los rusos descubren cómo bloquear la navegación o el enlace de mando y los ciegan. También se han vuelto infinitamente más inteligentes. Si les disparabas con artillería en marzo o abril de 2022, les tomaba 1 hora y media para responder con precisión. Ahora les toma unos 2 minutos. Pues impresionante, ¿no? Es decir, aquí tenemos a alguien de Estados Unidos que nos habla de el impresionante poder que está teniendo Rusia militarmente. Yo no sé si decir tanto, pero hay gente que dice que hoy por hoy es posiblemente el ejército más potente del mundo, porque ha ganado mucha experiencia, ha ganado preparación, es decir, no está en frío, no está en todo sentido, produce más municiones que toda la OTAN junta. Sabemos que al final el ejército ruso será destruido en Jerusalén. ¿Por quién? Por Estados Unidos, indudablemente. Pero está en un momento muy álgido de su poder militar. Contra esto quiere ir a pelearse, contra esta gente quiere ir a pelearse Europa. Y además sin Estados Unidos. Acuerdo Estados Unidos-Rusia, las posibilidades de que Washington compre el gasoducto ruso Nord Stream 2. Bueno, aquí voy a tener un tema, se va a apagar el televisor de aquí a menos de un minuto, así que bueno, aviso para que si lo podemos solucionar. Pero aquí vemos que Estados Unidos, ¿qué pasa? Pues parece que se va a comprar, se va a quedar con el gasoducto, lo va a poner en marcha, ¿y qué? Pues si se lo va a vender a Europa, vaya, cómo va ganando en todos Estados Unidos. Pero luego lo realmente interesante que siempre recordamos es que cuando hablamos de Estados Unidos, sí, que son compañías de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene su ganancia, lo que quieras, pero al final vas más arriba y llegamos a siempre esas mismas élites financieras que están en Estados Unidos, pero también están en Londres, en Frankfurt, en París, en Austria, en Italia, movidas por Roma. Pero vemos cómo van siendo las cosas. Al final, ¿quién se va a quedar con el gasoducto? Pues Estados Unidos, vendiéndole el gas a Europa. Desconcierto en Ucrania ante la propuesta de Trump de tomar el control de sus centrales nucleares. Otra cosa más, aquí vemos también cómo también las centrales nucleares ucranianas, pues también Estados Unidos dice, no te preocupes, yo te las defiendo, me las quedo yo. Impresionante cómo se están haciendo las cosas, aparte de todo el territorio, de todos los minerales, de todo lo que le va a sacar, de cantidad de dinero. Ahora sí, Zelensky dice que quiere que le den 250.000 millones, bueno, pero Estados Unidos se va quedando con todo. Pero cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de al final unas élites financieras que también son europeas, y muchas principalmente europeas. Cambio del relato en el Partido Demócrata, sí, ya vamos llegando al final. Esto no lo vamos a leer todo por tiempo, pero es realmente impresionante. Vamos a ver algo. Esto es de un
periódico de Hill, totalmente demócrata. Estos son demócratas. Miremos lo que dice. Lamentablemente Trump tiene razón sobre Ucrania. Esto fue del 18/3, Alan J. Kuperman. Esto está sacado, bueno, de este Twitter, pero es del periódico de Hill. Alan J. Kuperman es profesor en la Universidad de Texas en Austin, donde imparte cursos sobre estrategia militar y gestión de conflictos. Rara vez coincido con el presidente Trump, pero sus últimas declaraciones controvertidas sobre Ucrania son mayormente ciertas. Parecen absurdas solo porque el público occidental ha recibido una dieta constante de desinformación sobre Ucrania durante más de una década. Sí, no habla solo del 2023, habla desde el 2013 en adelante. Es hora de aclarar 3 puntos clave que ilustran por qué los ucranianos y el expresidente Joe Biden, no solo el presidente ruso Vladimir Putin, tienen una responsabilidad significativa en el estallido y la perpetuación de la guerra en Ucrania. En primer lugar, como se ha documentado recientemente con pruebas forenses abrumadoras y confirmado incluso por un tribunal de Kiev, fueron militantes de derecha ucranianos quienes iniciaron la violencia en 2014. ¿Qué? Pues ya sabemos. Todo el golpe de Estado del Maidán de 2014, que provocó la invasión inicial de Rusia del sureste del país, incluido Crimea. En aquel entonces Ucrania tenía un presidente prorruso, Viktor Yanukovych, quien había ganado elecciones libres y justas en 2010 con un fuerte apoyo de la población étnica rusa en el sureste del país. Bueno, aquí nos va desglosando todos esos años cómo realmente Estados Unidos inclusive y el nacionalismo ucraniano, los acuerdos de Minsk, todo lo que ya sabemos, cómo fueron generando el conflicto. Y este es un demócrata. Cómo fueron provocando a Rusia en toda la cuestión. Vamos a leer algunas partes aquí. En tercer lugar, Joe Biden también contribuyó de forma crucial a la escalada y perpetuación de combates. A final del 2021, cuando Putin movilizó fuerzas en la frontera con Ucrania y exigió la implementación de los acuerdos de Minsk, pensemos esto. Primero lleva las tropas a las fronteras a decir, a ver, yo lo que pido aquí es lo que firmamos lo que hemos firmado entre ustedes y yo. Que respeten lo que hemos firmado. Y si no, pues tendré que invadir, no me quedará más remedio. Aquí un demócrata lo está diciendo. Y exigió la implementación de los acuerdos de Minsk. Parecía obvio que, a menos que Zelensky cediera, Rusia invadiría el país para al menos formar puente terrestre entre el Donbass y Crimea. Considerando que Ucrania ya dependía existencialmente de la existencia militar estadounidense, si el presidente Biden hubiera insistido en que Zelensky accediera a la solicitud de Putin, esta habría sido efectiva y no habría habido guerra. En cambio, Biden lamentablemente dejó la decisión en manos de Zelensky y prometió que, si Rusia invadía el país, Estados Unidos respondería con rapidez y decisión, lo que Zelensky interpretó como una señal de alerta para desafiar a Putin. Sí, está dándole la responsabilidad a Joe Biden, por supuesto. Si Trump hubiera sido presidente, probablemente no habría dado ese cheque en blanco. Lo que Trump dice, si yo hubiese sido presidente, no habría guerra. Por lo que Zelensky no habría tenido más remedio que implementar los acuerdos de Minsk para evitar la guerra. Incluso si Zelensky se hubiera negado y provocado la invasión rusa, Trump le habría negado el veto sobre las negociaciones de paz, que Biden otorgó imprudentemente al declarar: no hay nada sobre Ucrania sin Ucrania. Esta promesa envalentonó trágicamente a Ucrania al prolongar la guerra con la expectativa de recibir ayuda militar estadounidense, eventualmente decisiva, que Biden se negó a proporcionar por temor a una escalada nuclear. De esta manera, Biden generó falsas esperanzas en Ucrania, perpetuando innecesariamente una guerra que ha matado o herido a cientos de miles de personas. Se habla de 1,5 millones, es algo impresionante. De personas solo en los últimos 2 años, durante los cuales las líneas de frente se han desplazado menos de 1% del territorio ucraniano. Las líneas generales de un acuerdo para poner fin a los combates son obvias, aunque aún quedan detalles por negociar, como comenzaron a hacer hoy Trump y Putin en una llamada telefónica. Rusia seguirá ocupando Crimea y otras partes del sureste, mientras que el resto de Ucrania no se unirá a la OTAN, pero recibirá garantías de seguridad de algunos países occidentales, es decir, lo que ya vimos, mandar tropas de paz, que ahora se habla de 30.000 y lo que sea. Lo triste es que un plan así podría haberse logrado hace al menos 2 años si el presidente Biden hubiera condicionado la ayuda militar a que Zelensky negociara un alto el fuego. Aún más trágico es que cualquier acuerdo de paz que surja después de la guerra será peor para Ucrania que los acuerdos de Minsk
que Zelensky abandonó totalmente debido a sus ambiciones políticas y su ingenua expectativa de apoyo ilimitado de Estados Unidos. Sí, ahora habla. Inglaterra habló de enviar tropas, bueno, lo sacaron corriendo los militares a Starmer porque habló de enviar tropas directamente, no en el sentido de tropas de paz, pero bueno, siguen metiendo leña al fuego. Europa, por supuesto, con Inglaterra a la cabeza, con Francia como el bastón de mando a nivel continental. Pero aquí vemos algo impresionante. ¿Por qué un periódico demócrata ahora se gira y se da vuelta? ¿Es simplemente, bueno, tuvieron un arranque de honestidad, de dignidad? ¿O es que ahora quizás empecemos a ver? No lo sé, esto yo no lo sé, quizás esto queda aquí y el resto de todo el mundo demócrata sigue la misma línea. Pero podemos empezar a ver, es un indicio de un giro de la línea demócrata en cuanto a la cuestión militar. No es que ahora se van a unir los trumpistas y los progresistas y los woke y van a estar todos felices y cantando. No, tenemos una guerra civil en el horizonte. Pero quizás ahora interesa que a nivel militar todos vayan a una, aunque después en otros se sigan matando y mañana se matarán literalmente. Quizás interese que en la cuestión militar, en la cuestión ya de la cuestión de guerra, ahora se vaya a una. ¿Para qué? ¿Medio Oriente? Ya iremos viendo, pero es realmente significativo. Ya vamos concluyendo. Objetivo Irán. Sí, objetivo Irán. Estados Unidos enviará 2 portaaviones al Medio Oriente contra los hutíes, sí, 2 portaaviones que tenía por ahí, pues los va llevando a Medio Oriente. Ahora el tema son los hutíes, todos esos tentáculos de ese pulpo que es Irán. Crecen las voces en Irán que creen que un ataque contra sus instalaciones nucleares es preferible a un compromiso con Estados Unidos. Es decir, Irán no quiere saber nada con Estados Unidos, no quiere saber nada con Donald Trump. Parte de las negociaciones con Putin incluyen a Irán. Pensemos que Irán es un aliado estratégico de Moscú y son parte de las negociaciones. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Claro, es complicado si Estados Unidos quiere llegar a una paz, pero al mismo tiempo quiere ir a una guerra con Irán y está haciendo acuerdos con un aliado estratégico del propio Irán, es complicado. ¿Cómo tienen que...? Por eso las cuestiones son muy delicadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Podrán lograr que Putin le suelte la mano a Irán? De alguna manera lo hizo con Siria, aunque no del todo. Fue su gran defensor, fue el gran enemigo de ISIS y Al-Qaeda en Siria. Ahora Putin ha reconocido el gobierno de Siria. Ya está, ya no le queda otra. Es pragmatismo, por supuesto, aunque él fue el gran enemigo. Pero en un momento las cosas ya no había más que hacer con Siria, le tuvo que soltar la mano, defendió a su amigo, digamos, al-Assad, lo llevó a Rusia, dice tú nunca más sales en televisión, aquí nadie te va a ver la cara, pero te quedas aquí con tu familia, vives bien, pero ya está. ¿Podrá pasar eso con Irán? No lo sabemos, pero Israel va por Irán y por ende Estados Unidos también. Pero dice que en Irán no creen en nada en esta administración, no quieren ningún compromiso, ningún acuerdo y prefieren sufrir que ataquen sus instalaciones militares a un acuerdo con Donald Trump. Y para terminar, harakiri japonés. ¿Y por qué digo harakiri japonés? Y ya saben lo que es el famoso harakiri o harakiri, ese modo ritual de suicidio por honor, ¿no? Que se clavan ese puñal en el vientre a cuestión de honor. ¿Y por qué digo harakiri japonés? Japón ha tomado una decisión histórica ante la incertidumbre de Estados Unidos, desplegar misiles que alcanzan Corea del Norte y China. Los misiles de largo alcance estarán desplegados en 2 bases militares del Ejército de Autodefensa de Japón, en Kam Yufin y Kam Kengun. Sí, Japón, que inclusive está hablando de armas nucleares. Japón, esa islita pequeña que está atrás, digamos, al lado de ese gran coloso y gigante que es China, pues que tienen guerras históricas y enemistades ancestrales con China y unas muy, muy recientes de Segunda Guerra Mundial, donde China tiene, sí, la astilla en el ojo. Japón hizo un desastre dentro de China. Pues ahora sus misiles hacia Corea del Norte y China. Japón es una especie de un país que puede ser totalmente sacrificado en esa guerra de Armagedón, en ese tema de Asia-Pacífico, también Corea del Sur.
Y por eso decimos, se está haciendo un harakiri en Japón. Pensemos algo, hemos comentado, de estas cosas las seguiremos comentando en su momento, como también hay profecías católicas que hablan de Japón y hablan de una obra heroica casi de... Da a entender como que Japón hace como una especie de obra heroica que asombra a la humanidad, pero a veces parece como si fuera una inmolación del propio Japón. Vamos a ver, pero claro, esto es casi como hacerse un harakiri. Veremos lo que pasa, pero Asia-Pacífico también sigue calentándose. Y ahora para terminar, por supuesto, vamos con una cita muy conocida de evento de los últimos días, de los que han seguido siempre estas noticias, pero es realmente lo que estamos viendo y lo que estamos esperando, porque parece como que todo ya está a punto de estallar y no estalla. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mar se coligan y crecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Sí, todo está madurando, todo está a punto, pero dice los movimientos finales serán rápidos. Todo está pasando muy rápido, pero lo que podemos prever es que esos grandes acontecimientos vendrán muy rápido, en una escalada impresionante, donde no dará respiro a nadie. Pero la verdad, el que está siguiendo las noticias, ya no hay respiro. Esto ya lo estamos cumpliendo, pero lo que va a ser la consumación de esto es que yo creo que no nos podemos ni imaginar. La agitación es tremenda, ya no hay respiro, pero cuando empiecen a pasar los acontecimientos más portentosos, más significativos, inclusive de la profecía, que además generarán conflictos enormes, pues lo que va a ser eso, y serán rápidos, una escalada como piezas del dominó de una velocidad tremenda. Esto es lo que estamos viviendo. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado.